el razonamiento práctico. Si recordamos, la sesión pasada habíamos presentado el razonamiento práctico, las descripciones que tiene Aristóteles del razonamiento práctico en acerca del alma y en el movimiento de los animales, que lo que pretenden en algunos casos es describir exactamente cómo se da el razonamiento, cómo se describe la acción humana, más que cómo se da el razonamiento, porque veíamos que ese razonamiento, esa fórmula del razonamiento práctico también pretende describir el movimiento de los animales. Lo importante de recordar de esas formulaciones que vimos en esos dos libros es fundamentalmente, primero, que tiene que ver con, involucra como dos componentes que a veces se dejan de lado cuando se trata de la acción humana, que son el deseo y el logo, y en el caso de los animales la imaginación, en el caso del ser humano el logos. Y otro elemento que nosotros veíamos que era diferente la forma en que está presentado el razonamiento en este caso a los razonamientos que hasta ahora hemos visto con relación a la ciencia o con relación a la dialéctica, es que específicamente se trata de la conexión de una premisa universal con una premisa de tipo particular, que veíamos que esa premisa de tipo particular tiene la característica de ser enunciada en términos de tipos de animales o tipos de seres humanos, y que Aristóteles explícitamente, que sobre esto hay también una gran discusión, dice que la conclusión de ese razonamiento es la acción humana, algo que a muchos pensadores les parece un poco absurdo, que un razonamiento, la conclusión no sea otra proposición, sino precisamente la acción humana. Hoy vamos a dedicarnos específicamente a mirar esos razonamientos que vimos en la sesión pasada con lo que específicamente sería el razonamiento práctico en el caso de la acción humana, que Gonzalo nos recordaba en la sesión pasada, lo que es la frónesis, la prudencia en Aristóteles. Entonces hoy vamos a ver cómo eso se expresa fundamentalmente en la ética nicomaquea. Aquí tenemos el texto de Ánima, acerca del alma, donde Aristóteles precisa la diferencia que hay entre los animales y el hombre, que pues por todos de nosotros conocida esa diferencia. Dice Aristóteles: el hombre es el único de los animales que tiene razón. Este término razón traduce el término logos. Solo él es capaz de discernir lo bueno de lo malo, por lo tanto sus acciones pueden calificarse como morales. Esto introduce la siguiente dificultad: si bien lo bueno puede coincidir con lo placentero y lo malo con lo doloroso, no siempre es así, pues se da el caso en que la razón, logos, y el apetito, aquí se está refiriendo a ese tipo de deseo que es la epitimía, y el apetito son contrarios, lo que a su vez tiene lugar en aquellos seres que poseen percepción del tiempo. El intelecto manda resistir ateniéndose al futuro, pero el apetito se atiene a lo inmediato, y es que el placer inmediato aparece como placer absoluto y bien absoluto porque se pierde de vista el futuro. Me parece que esta formulación que hace aquí Aristóteles en el texto de acerca del alma es muy importante porque marca precisamente la diferencia entre los animales y el hombre, y lo marca fundamentalmente a partir de que además que los animales, si bien se guían por el placer y el dolor, el hombre no solamente se guía por el placer y el dolor, sino que también se guía por el bien y el mal, y a veces esas dos cosas no coinciden. Y nosotros decíamos en la sesión pasada que básicamente es a partir de ese conflicto que muchas veces se establece entre esos dos ámbitos del placer y el dolor, y el bien y lo malo, que aparecen como las diferencias con los animales, y se da precisamente las dificultades frente a la acción que tiene que realizar el hombre. Y otra cosa que aparece aquí muy interesante
es la idea que tiene Aristóteles de la percepción del tiempo. En el tratado acerca de la memoria y la reminiscencia, Aristóteles específicamente dice que solamente los seres que perciben el tiempo tienen memoria, o sea, liga la memoria con la percepción del tiempo. Aquí específicamente está planteando con respecto al ser humano, que es precisamente por esa percepción del tiempo que el hombre se da como esa distancia entre el placer, que sería algo inmediato, y el bien, que sería de pronto un fin por alcanzar, y precisamente frente a esa distancia es que el hombre puede en un momento dado, mediante el razonamiento, decir: no voy a hacer esto que para mí es placentero hoy, porque quiero más bien alcanzar esto otro. Nosotros veíamos el caso más común que nos es más cercano, con el caso de los que, yo ya no fumo, pero antes sí fumaba mucho, de los que fuman y dicen: no, pues tengo ganas de fumar, fumo, aunque sé que eso no es bueno para mi salud. Pero de pronto puede aparecer el razonamiento de decir: yo quiero conservar mi salud, luego no voy a fumar. Entonces ahí se manifiesta claramente ese conflicto del que está hablando aquí Aristóteles entre el deseo y lo bueno, y que tiene que ver precisamente con esa percepción del tiempo entre lo que es inmediato y lo que puede ser un fin para alcanzar, que tiene que ver un poco con el razonamiento sobre lo que consideramos bueno o malo. Esa sería como la precisión que hay que hacer frente a lo que estábamos viendo respecto del razonamiento la sesión pasada, en donde simplemente Aristóteles mostraba explícitamente la conexión que hay entre movimiento, deseo, imaginación y logos, pero no especificaba todavía esta diferencia que sí aparece acá. Aquí vinculamos también con esta afirmación de Aristóteles en la Ética Nicomaquea, algo que también habíamos planteado con relación al deseo en Aristóteles, que explícitamente en Acerca del Alma Aristóteles enuncia que hay 3 tipos de deseo. Nos hablaba de epitimía, timos y bulesis, y nos especificaba un poco a qué se refería con cada uno de esos deseos. Dice Aristóteles: de las cosas que producen placer, unas son necesarias, mientras que otras son escogidas por sí mismas, pero susceptibles de exceso. Las necesarias son corporales, llamo así a las relacionadas con el alimento y con las relaciones sexuales y otras necesidades corporales que están en relación con la intemperancia y la moderación. Las otras no son necesarias, pero sí apetecibles por sí mismos, por ejemplo, la victoria, el honor, la riqueza y los bienes y placeres de esta clase. Específicamente aquí Aristóteles lo que vemos es que está haciendo la diferencia entre epitimía, que tiene que ver con lo necesario, con el alimento, la bebida y las relaciones sexuales, y timos, que nosotros habíamos dicho es el deseo que empuja a las acciones valerosas y a la gloria. Eso aparece ahí en Ética Nicomaquea. Y en relación con estos elementos que hemos estado mirando, el bien, el mal, el placer, el dolor, los diferentes tipos de deseo, Aristóteles en la Ética Nicomaquea construye su idea de la virtud, que para todos nosotros de pronto es una idea familiar, que a mi manera de ver es un modelo, porque realmente yo creo que un hombre virtuoso en los términos en que lo describe Aristóteles pues no se da realmente, pero sí permite a partir de ese modelo como empezar a examinar cómo se dan las distintas acciones humanas. Entonces él dice en Ética Nicomaquea, dice: la virtud ética es un modo de ser relativo a la elección, y la elección es un deseo deliberado. El razonamiento por esta causa debe ser verdadero y el deseo recto. Si la elección ha de ser buena y lo que la razón diga, el deseo debe perseguir. Entonces, ¿por qué es un modelo? Porque Aristóteles está ahí planteando que en la virtud tiene que haber una correspondencia
O sea, lo que observamos acá es que mientras simplemente en el caso del animal, el animal sigue su deseo y frente a una imagen que le está presentando, que se le está presentando la imaginación, pongamos por caso, el animal está buscando el alimento y de pronto, por ejemplo, el león tiene la imagen de un ciervo que va a buscar, entonces simplemente el animal va en pos de ese alimento porque tiene hambre, o sea, es el deseo del alimento lo empuja a esa búsqueda. En el caso del hombre, entonces, no solamente tendríamos, como en el animal, el deseo y la imagen, sino que tendríamos el deseo, distintos tipos de deseo, o sea, tenemos epitimía, timos y bulesis, que es el deseo que veíamos en la sesión pasada, que es el deseo más racional, como por ejemplo la amistad, que decíamos que la amistad en Aristóteles fundamentalmente se entiende como desear el bien del otro, y además tiene el logos, veíamos, no solamente se guía por el placer y el dolor, sino que se guía por lo bueno y lo malo. Entonces, si nos damos cuenta, ahí ya hay una complejidad mayor, hay una cantidad de componentes distintos y adicionales a los que tiene el animal, que implica que sea necesaria lograr una correspondencia entre el deseo y la razón, entre algo que me empuja y algo que me gobierna, digamos así, que sería en este caso la razón, el logos, el fin bueno al que se tiende con mi acción. Y para lograr esa correspondencia, que eso es lo más importante en la descripción de este modelo, no basta saber lo que es bueno, sino que además el deseo tiene que ser recto, porque como vimos en el caso de mi deseo de fumar y que sin embargo no lo hago, es porque el deseo no es recto, o sea, no tengo el hábito, no he adquirido un vicio, y Aristóteles lo califica así, un vicio de fumar, y por eso se da precisamente esa no correspondencia entre ese deseo que es no recto y a pesar de que la razón me indique lo que es bueno hacer. Y añade algo que para mí también es muy importante en la ética eudemia. Ética nicomaquea y ética eudemia son dos de las obras de Aristóteles donde trabaja la razón, lo que podríamos llamar la acción moral ética, porque decíamos que ese término praxis, a pesar de que a veces se dice que no aparece con respecto a los animales, cuando Aristóteles habla de movimiento de los animales, de la acción de los animales, utiliza también en ese término praxis, pero ya, por ejemplo, el traductor al italiano de la ética nicomaquea dice que se debe decir acción moral, o sea, para calificar que es igualmente praxis, pero que en el caso del hombre, como la calificamos en términos de bueno y mala, sería una acción moral para diferenciarla del animal. En ética eudemia, que hay unos libros que son parecidos a la ética nicomaquea, pero que hay otros diferentes, dice Aristóteles: la disposición que resulta de los mejores movimientos del alma y es también la fuente de las mejores acciones y pasiones del alma y de alguna manera es producida y destruida por las mismas causas. Eso me parece importante porque si ustedes recuerdan, yo estoy tratando de encontrar en Aristóteles como las distintas alusiones que él hace a las pasiones, ya que no encontramos específicamente lo que podríamos llamar una teoría de las pasiones, como si podemos encontrar en Aristóteles, como estamos viendo, una teoría sobre la virtud o una teoría sobre la justicia en la ética nicomaquea o una teoría sobre la amistad. Y hablamos en términos de teoría porque Aristóteles se preocupa por establecer qué sería la amistad o qué sería la justicia o qué sería la virtud, o sea, y se preocupa por tratar de dar como una concepción y como estudiar un poco de qué se trata cada una. Pero en relación con las pasiones no encontramos ninguna teoría específica en Aristóteles sobre las pasiones, no encontramos una obra donde Aristóteles diga las pasiones son esto y tal, sino lo que encontramos, ya les he dicho, es el libro segundo en la retórica, que vamos a ver cuáles son las características que tiene eso. Entonces, algunos autores tratan de establecer que eso sería una teoría de las pasiones. Yo no estaría de acuerdo específicamente con eso, porque no tiene las características que sí tendrían
estas otras teorías como las estamos viendo acá. Pero lo que me interesa rescatar acá en la ética de Eudemia es precisamente esa alusión que aparece ahí a las pasiones. O sea que él está diciendo la virtud como tal es la disposición, o sea, estoy dispuesto, o sea, son los mejores movimientos del alma. El hombre virtuoso tiene una disposición a realizar acciones virtuosas, acciones morales, y esa disposición, que es ese acuerdo, digamos así, entre un deseo que es recto, un deseo que lo he dispuesto para actuar en correspondencia con lo bueno, esa correspondencia hace posible, dice Aristóteles, que sea la fuente de las mejores acciones y pasiones. Entonces aquí estamos encontrando ese término una vez más de pasiones, porque no es solamente nos está diciendo que el hombre virtuoso realiza acciones virtuosas, sino que el hombre virtuoso, sus disposiciones pasionales que son la fuente de ese hombre virtuoso serían las mejores. Entonces no tenemos esa visión negativa de las pasiones como de pronto aparece después en el libro de Séneca, por ejemplo, en los estoicos, en el libro de la ira de Séneca, que Séneca afirma cuando empieza su libro que ese es el vicio, las pasiones son vicios. Esa concepción negativa que también ven las pasiones como enfermedades del alma, que procede mucho de la noción de pasiones de los estoicos y de Galeno cuando trabaja las pasiones, y verlas como enfermedades, eso no está presente en Aristóteles. Y me interesa llamar la atención sobre esa idea porque es fundamentalmente como recuperar el valor que tendrían las pasiones en las acciones humanas, y aquí específicamente lo vemos en Aristóteles, y vamos a ver finalmente por qué es importante incluir las pasiones en la persuasión en los discursos retóricos. Ya explícitamente en Ética Eudemia también encontramos, voy a ir mostrando cómo Aristóteles va hablando de las pasiones, pero nos vamos a dar cuenta que Aristóteles no dice en ninguna parte específicamente las pasiones son esto, como lo dice de la virtud, sino que siempre de manera indirecta nombra las pasiones. Esto puede ser muy interesante porque uno encuentra después algo que también les he comentado en el libro de Riquet de lo voluntario y lo involuntario. Cuando llega al tema de las pasiones, Riquet dice que las pasiones se dicen de manera indirecta, y por eso para él es fundamental introducir esas formas indirectas de decir las pasiones. Y si nosotros nos ponemos a ver el lugar donde nosotros encontramos las pasiones, cómo se dicen, los encontramos es en la literatura. La literatura, en el caso de los griegos, las tragedias griegas son las en donde nosotros podemos encontrar cómo el hombre griego habla de sus pasiones, o es capaz de decir sus pasiones, pero es de una manera indirecta, no es la posibilidad como lo vemos en el caso de la virtud, de decir desde la filosofía, de conceptualizar, digámoslo así, el caso de las pasiones. Esta podría ser, pongo esto en interrogación, podría ser la razón por la cual es tan difícil ha sido tan difícil a nivel conceptual y filosófico de estudiar este tema de las pasiones. Dice Aristóteles en Ética Eudemia: llamo pasiones a lo que sigue, simplemente las nombra: indignación, temor, vergüenza, apetito, y en general todo lo que en sí mismo va comúnmente acompañado de placer y dolor. Aquí tenemos algo que también vamos a retomar en el estudio ya específico de las emociones en la retórica. Introduce un elemento que puede ser una indicación, pero vamos a ver la dificultad que significa mantener esa idea para todas las pasiones. Cuando se refiere a estas, específicamente a estas pasiones, y hay algo que también quiero llamar la atención, es que no solamente habla de pasiones de indignación, temor y vergüenza, sino incluye el apetito, incluye hipitimía, que es un deseo. Entonces también habría una dificultad en Aristóteles en poder diferenciar
Deseo de pasión, que para nosotros de pronto puede ser distinto. Entonces la pregunta sería si podemos hacer una distinción en Aristóteles en términos, una cosa son las pasiones y otras son los deseos. Aquí vemos que explícitamente Aristóteles está incluyendo el deseo de epitimía dentro de las pasiones, y además nos está diciendo que a todas las pasiones, nos dice en general a todas las pasiones las acompaña el placer y el dolor, que ya ahí podríamos nosotros empezar a extraer como una de las características de las pasiones. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que eso es una pasión para poder distinguirla de otras cosas, de otros componentes de la acción? Explícitamente dice, eso que llamamos pasiones generalmente está acompañado de placer y dolor. Entonces dice, y no hay ninguna cualidad que les corresponde, pero sí con respecto a las facultades. Y hace aquí una distinción que puede ser interesante en términos de las pasiones. Llamo facultad ahí es dinamis, llamo facultad a aquello en virtud de lo cual los que actúan según sus pasiones son llamados de acuerdo con ellas. Entonces, la facultad es la capacidad, la posibilidad de actuar de una determinada manera. El hombre tiene unas determinadas facultades. Aristóteles en Acerca del alma empieza a hacer todo un estudio de las distintas facultades. En el caso, recordemos que para Aristóteles todos los seres vivos tienen alma. En el caso de las plantas decíamos la facultad de la nutritiva y la de generación y corrupción. En el caso de los animales tienen las de la planta y las de la sensación. En el caso del hombre tendrían además el logos, pero además tendrían otras cantidad de componentes, de capacidades que Aristóteles habla en términos de la imaginación, la memoria y la rememoración. Entonces aquí cuando específicamente se está refiriendo a las pasiones, está hablando también de una capacidad, de una facultad que tienen los hombres de comportarse, o sea, de tener pasiones, de sentir pasiones, de ser afectados por las pasiones. Entonces ahí también habría, me parece, algo que no precisan acerca del alma, pero que aquí en Ética Eudemio vemos específicamente que Aristóteles está hablando de la capacidad que tenemos de sentir pasiones. Si eso está relacionado con el deseo o no, tendría también que establecerse. Si basta hablar de la facultad apetitiva, como habla en Acerca del alma de la facultad apetitiva, y es por el deseo que nosotros tenemos pasiones, tendríamos que, no es muy claro en realidad en Aristóteles. Entonces dice, llamo facultad aquello en virtud de lo cual los que actúan según sus pasiones son llamados de acuerdo con ellas. Entonces puedo llamar a esa persona que siente que está más dispuesto, porque eso sería también muy interesante ver cómo una noción que aparece también en la historia del pensamiento, que son los caracteres, por las cuales nosotros decimos que un hombre es irascible, o es un hombre púdico, o es un hombre amoroso, o es un hombre desvergonzado, tal como lo plantea aquí Aristóteles, tiene que ver con su disposición, su manera de ser, ¿sí? O sea, está dispuesto, pero a la vez al estar dispuesto, dice Aristóteles, se habitúa a comportarse de determinada manera. Entonces podemos hacer ya la diferencia entre estar dispuesto, tener la capacidad y adquirir el hábito de hacer tales y tales acciones, que eso también es muy interesante en términos de Aristóteles, en términos de las distinciones que hace entre esas dos cosas, porque, por ejemplo, se refiere a los niños, todos los niños pueden llegar a ser violinistas, tienen la disposición para eso por el hecho de ser un ser humano, pero solamente con el ejercicio, y así entiende Aristóteles la virtud, solamente con el ejercicio continuo, solamente con el estudio continuo de cómo tocar el violín, o sea, tengo que adiestrarme en mover los dedos de determinada manera y tengo que conocer la teoría musical, solamente haciendo varias veces eso me convierto en violinista, y al ser violinista basta que yo toque el violín para que pueda interpretar una obra musical, porque ya tengo la destreza, ya tengo el hábito, ya tengo
esa disposición que es ya un hábito, que es ya algo adquirido. Por eso Aristóteles en muchas partes habla del hábito en términos de segunda naturaleza. O sea, habría una primera naturaleza que nosotros nacemos con esa capacidad y esa disposición, pero esa capacidad y esa disposición que tenemos la podemos moldear de determinada manera, le podemos dar una determinada dirección y eso hace que podamos tener un hábito y adquirir un determinado hábito. Eso en términos de educación es una teoría que puede ser muy interesante para comprender un poco por qué nosotros somos educables en términos de adquirir determinados hábitos. Y de la misma manera que entiende el adquirir ese hábito de tocar el violín, esa destreza de tocar el violín, Aristóteles está comprendiendo la virtud. La virtud es un hábito. La virtud, nosotros no decimos de un hombre que es valiente solamente porque alguna vez hizo una acción valiente, decimos de un hombre que es valiente porque lo vemos continuamente respondiendo de esa manera ante determinadas circunstancias, lo vemos respondiendo como un hombre valiente. Entonces ahí vemos cómo aquí Aristóteles, cuando está hablando en términos de pasiones, dice podemos llamar a un hombre irascible solamente porque ese hombre responde la mayoría de las veces irasciblemente, ¿cierto? O sea, es un hombre que continuamente siente ira, ¿cierto? Ante determinadas cosas. Uno puede decir de una persona, esa persona es irascible, o sea, es como un fosforito, dice uno, porque continuamente frente a todo responde de esa manera. Entonces aquí vemos muy interesante esta forma en que está presentando Aristóteles esa idea, porque está diciendo, no, es que ahí nos damos cuenta que hay modos de ser, hay caracteres que hacen que unos hombres respondan de una manera y otros de otra, y entonces a partir de la forma en que responden pasionalmente, yo puedo determinar que ese hombre es irascible o es un hombre insensible, un hombre que no se inmuta frente a ningún tipo de acción. Dice entonces, los modos de ser son las disposiciones causantes de que lo que hay en nosotros sea conforme o contradictorio con la razón. Por ejemplo, valentía, moderación, cobardía, intemperancia. Entonces ahí ya, mientras en la primera parte está hablando de la facultad según sus pasiones, aquí ya estamos viendo la diferencia con lo que Aristóteles llama modos de ser, que fundamentalmente tiene que ver, la precisión que hace Aristóteles ahí es, el modo de ser tiene que ver ya con esos acuerdos o desacuerdos que se pueden establecer entre el deseo y la razón, y ahí puedo hablar de valentía, de moderación, de cobardía o de intemperancia. O sea, cómo cojamos dos de los términos que aparecen ahí, valentía y cobardía, cómo esos dos son respuestas opuestas a lo mismo, ¿cierto? El hombre valiente es capaz de sobreponerse a el miedo que de pronto le generan determinadas circunstancias, el hombre cobarde no es capaz de sobreponerse al miedo que le generan determinadas circunstancias, o sea, son modos de respuesta que son diferentes frente a la misma acción, y ahí habría como una diferencia. Entonces vemos esas diferencias ahí que está planteando Aristóteles, que nos va a permitir un poco entender más adelante el trabajo que hace Aristóteles en el libro segundo sobre las pasiones. Y esto también, esta forma en que Aristóteles presenta entonces la relación de la virtud y el vicio con las pasiones también me parece que es muy, muy interesante. Dice Aristóteles, después dice, bueno, no es en la presencia o no de una determinada pasión la que determina la virtud o el vicio, sino la forma en que nos comportamos de acuerdo con ellas. Por ejemplo, en cuanto al encolerizarnos, nos comportamos mal si nuestra actitud es desmesurada o débil, y bien si obramos moderadamente, y lo mismo con las demás. Esto me parece importante porque generalmente, pues a raíz de, yo pienso que
en el cristianismo hay mucha influencia estoica, a uno le dicen casi que uno no tiene por qué, en ningún momento tiene que encolerizarse frente a las acciones del otro, pero Aristóteles está diciendo que nosotros tenemos todo el derecho a encolerizarnos cuando realmente la acción que se está dando amerita que nosotros respondamos de esa manera. Y esto me parece muy importante, porque él no está diciendo hay que negar las pasiones, hay que controlar las pasiones. Él está diciendo las pasiones son un elemento de la acción humana y lo que una persona es virtuosa o viciosa según responda a las circunstancias y responda en la justa medida respecto a esas circunstancias. Entonces no siempre está mal encolerizarnos, está mal encolerizarnos cuando las circunstancias, o sea, respondemos desmesuradamente frente a las circunstancias en las cuales estamos sometidos. Pero si nosotros no respondemos cuando, por ejemplo, están atacando nuestra dignidad y no se responde a esa acción y simplemente digo, no me puedo poner bravo o no me puedo encolerizar, Aristóteles no estaría de acuerdo con eso, porque uno tiene el derecho a responder encolerizándose frente a una injusticia, por ejemplo, sí, necesario. Más o menos la misma posición de los estoicos, las pasiones no se puede apartar del hombre, ¿no? Tiene que responder adecuadamente en cada caso. En cambio el cristianismo dice hay que huir de las pasiones, apartarse absolutamente de las pasiones, ¿no? Yo creo que valdría la pena en alguna oportunidad, pero con la presencia de los dos socios, sí, que pudiéramos discutir sobre eso, porque y los estoicos. Sí, sería muy interesante que abriéramos, de pronto podemos abrir un espacio para mirar eso. Yo lo que entiendo a partir de, pues yo no soy especialista en estoicos obviamente, pero uno ve generalmente en el pensamiento filosófico esa contradicción que siempre se plantea que habría que pensarla entre la ética kantiana y la ética aristotélica. Porque la ética kantiana se dice, eso habría que discutirlo, el profesor Soto nos puede ayudar, la ética kantiana tiene, su punto de apoyo es el pensamiento estoico, y la ética kantiana, lo dice Riquet explícitamente, no admite, como lo admite Aristóteles, esa conjugación de deseo y de razón, ¿cierto? Como lo estoy tratando de presentar. Y además la ética aristotélica siempre apunta a las circunstancias, no es una ética del deber ser, ¿cierto? En cambio, la ética kantiana sí es una ética en donde siempre, porque está guiada por los imperativos, el imperativo categórico, las distintas formulaciones del imperativo categórico, se supone que uno siempre es deontológica, el deber ser es el que guía mi acción. En cambio la ética aristotélica lo que estamos tratando de mostrar es cómo Aristóteles en todo el momento lo que él apunta es a la consideración de las circunstancias, cómo respondo con las circunstancias. Entiendo que en los estoicos, pero eso habría que precisarlo un poco, las pasiones, como yo le decía, son enfermedades del alma, las pasiones son juicios, opiniones incorrectas, ya hay una forma de ver las pasiones distinta como la está presentando Aristóteles. Entonces, a lo que yo llamo la atención, yo no sé si el profesor Soto ahora quiere como intervenir un poco sobre esto, a lo que quiero llamar la atención es que aquí explícitamente Aristóteles está planteando que no es malo ponernos iracundos, como dice Séneca al principio del texto de la ira, que la ira es el peor de los vicios. Aquí está reconociendo que la ira no es un vicio, la ira es una pasión, y es una pasión porque somos afectados por las circunstancias y el hombre virtuoso, no el hombre vicioso, o sea que la pasión por sí misma no es un vicio, es un componente de la acción, y como componente de la acción la virtud y el vicio no está determinada por la pasión, sino la virtud y el vicio está determinada por cómo respondo a eso, a esa afección, a esa pasión, y cómo respondo según las circunstancias. No sé si Gonzalo quisiera intervenir.
le voy a pasar el micrófono porque ya que aprovechemos que tenemos aquí a Gonzalo. Para aclararnos un poco esas distinciones. Qué pena, ya que lo van a poner a hablar. Gracias. Es decir, si vamos a los estoicos, los primeros estoicos, el caso de Zenón, Cleantes, sí son muy radicales. Ellos con las pasiones son muy duros, hasta tal punto pues que prácticamente el hombre frente a las pasiones debe convertirse en una piedra, algo así como inconmovible, sereno, imperturbable, negar las pasiones, no es controlarlas ni admitirlas, sino negar las pasiones. Pero si ya va uno a los segundos estoicos, el caso de Marco Aurelio, de Séneca, de Epicteto, yo creo que ahí hay alternancias. Séneca en el de ira es muy explícito, uno debe controlar la ira y polemiza explícitamente con la posición aristotélica de que en determinadas circunstancias es lícito encolerizarnos. En el de ira, Séneca dice que la ira es un vicio y que por lo tanto es desaforado airarse. Pero en las cartas a Lucilio, la posición senequiana tiene variaciones. Por ejemplo, llega a decir que en determinadas circunstancias comer en exceso es una virtud. El de, se me escapa el nombre, no es sobre el ocio sino el otro texto de Séneca, no, está publicado por la editorial Norma, la trilogía de Ocio, bueno, se me escapa, termina citando a Aristóteles. En ciertas circunstancias es bueno enloquecer. Entonces un estoico como Séneca dice que en determinadas circunstancias hasta la moderación carece de sentido, porque es bueno enloquecer en determinadas circunstancias. Enloquecer es la traducción latina de manía, pues de que en determinadas circunstancias es muy bueno excitarse y no estar poseído de uno mismo. Eso hace que Foucault, por ejemplo, en la hermenéutica del sujeto, al estudiar esto que llama la epimeleia geautú, sobre todo en estos segundos estoicos, subraye mucho que el cuidado de sí, más que negar las pasiones o verlas como vicios o verlas como aquello que en una u otra forma debe ser desterrado de la vida humana, el cuidado de sí es una ética de la existencia que se monta en la tríada deseo, acción, placer. Y esa tríada deseo, acción, placer es la que guía la epimeleia, el cuidado de sí. Entonces ahí es donde en una u otra forma las pasiones comienzan a entrar como punto de referencia de modelar la existencia como una obra de arte,
las cartas a Lucilio son una muy buena puesta en escena de esto de la tríada deseo, acción, placer. El hombre debe manejar esa tríada del deseo que se hace acción para efectos del placer. Entonces, habría que precisar cuál es estoico y qué texto. Por ejemplo, San Jerónimo es muy duro con los estoicos, a pesar de ser cristiano, porque dice que son como piedras, pero es una referencia más a los primeros estoicos que a estos segundos estoicos, que son más, dijéramos, partidarios de incorporar las pasiones desde esa tríada que tanto he mencionado. Eso es lo que se me ocurre sobre los estoicos. Sobre los cristianos, bueno, es que es un mundo. San Agustín, por ejemplo, desde los padres de la iglesia, unas veces es muy duro con las pasiones, incluso habla de la corporeidad y la sexualidad y la concupiscencia como aquello que debe ser desterrado de la vida humana, hasta tal punto que habla del matrimonio como un remedio a la concupiscencia. O sea, perdonen la expresión, todos tenemos el deseo de la relación sexual, pero para que ese deseo no sea de alguna manera inmoderado, entonces nos casamos. Y en el matrimonio, el deseo de la concupiscencia, en este caso del uso de la sexualidad genitalmente, solo tiene sentido en función de la reproducción. Cuando de alguna manera entra el deseo en la relación amorosa, ya es concupiscencia. Entonces allá hay que negar el deseo hasta en la relación amorosa, incluso en el matrimonio. Por eso el matrimonio es un remedio a la concupiscencia. Pero en otras circunstancias, el caso de la vida feliz, que es el primer texto prácticamente escrito por San Agustín, en los llamados diálogos de Casichaco, la vida feliz, de Ordine, sobre el orden, los soliloquios, contra académicos. San Agustín en el de vida feliz dice que en una u otra forma, dado que somos cuerpo, tenemos que alimentarnos muy bien, y que ese alimento del cuerpo es tan necesario como la ciencia para el alma. De modo que si no alimentamos el cuerpo, que si no cuidamos el cuerpo, tampoco tendría sentido el cuidado del alma, porque el hombre es esa unidad entre cuerpo y alma. Entonces entra la pasión del comer, entra la pasión del beber, hasta tal punto que se celebra el cumpleaños de Agustín. El diálogo se escribe con motivo del cumpleaños de San Agustín, cumple 32 años, se celebra con un banquete. Uno pensaría que en San Agustín no caben los banquetes, ni el celebrar los cumpleaños, ni el celebrar estos acontecimientos que marcan la vida humana en términos de deseos. Ahí cabe el deseo. En la ciudad de Dios, esa tríada deseo, acción, placer, se maneja desde la tranquilidad del orden, que es la paz. Entonces se entiende tranquilidad del orden como llevar una vida ordenada, moderada, pero eso implica que entran en juego las pasiones. O sea, para efectos de la tranquilidad del orden, el orden viene explicitado como establecer jerarquías para efectos de los deseos. Para establecer jerarquías para efectos de los deseos.
El caso de Santo Tomás, y con eso termino, el caso de Santo Tomás es muy explícito. Santo Tomás no habla de las pasiones como vicios. Gloria lo ha dicho, ellos traducen timos por apetito irascible y epitimía por apetito concupiscible. Y el tratado sobre las pasiones de Santo Tomás se monta sobre esas tres cosas aristotélicas que Gloria ha subrayado. La epitimía, es decir, el apetito concupiscible, que serían las pasiones menos nobles, como el comer, el tener relaciones sexuales. El apetito irascible, que serían las pasiones más nobles, el deseo de gloria, el deseo de fama, el que le levanten a uno una estatua, etcétera. Y la bulesis, que es el apetito, entre comillas, racional. Y sobre esos tres apetitos Agustín va a construir, Santo Tomás va a construir su teoría de las pasiones, y en todo ello lo que Santo Tomás va a subrayar es una tríada. Uno no puede entender la moral sino desde la conciencia, la frónesis y las circunstancias. En Santo Tomás eso es muy claro. La moral tiene que ver con la conciencia, una conciencia que debe ser recta, pero la rectitud de la conciencia depende de la prudencia. La prudencia tiene que ver con las circunstancias. Entonces, en esa tríada se juega el manejo de las pasiones. Entonces uno no puede decir que en el cristianismo las pasiones son vicios. Depende del autor, depende del contexto. Y cuando uno lee a Abelardo, por ejemplo, en Historia Calamitatum o en la Ética Ocito te ipsum, es muy explícito Abelardo. Abelardo dice que el vicio es la concupiscencia, o sea, la inclinación al mal, pero eso no es malo. Que estemos inclinados al mal es natural en el hombre. Por lo tanto, las pasiones, dijéramos así, que nos llevan a la concupiscencia, al mal, es natural en el hombre. Ahí no hay culpa, dice Abelardo. La culpa viene en el consentimiento dado por la intención. Entonces entran las circunstancias también para efectos de establecer cuándo un movimiento pasional es culpable, porque el movimiento pasional en sí mismo no es culpa. La culpa solo se da en el asentimiento no prudente al movimiento concupiscente. Y todo el cito te ipsum va en ese sentido, y en última instancia es la intención lo que le da sentido moral a una acción, no es la acción externa. Eso va a ser muy controvertido porque, claro, pone la ética en el ámbito de la subjetividad, y al ponerlo en el ámbito de la subjetividad, deliberar, juzgar y decidir es lo que hace que la intención sea buena o mala. Entonces se me ocurre así como de... Muchas gracias. Bueno, siempre es un privilegio tener, pues yo siempre pensé cuando me senté acá, cuando los vi, algunos de ustedes sentados allá, decía, pues muchos de ustedes saben más que yo, pero bueno, son unos maestros de nosotros. Yo recuerdo que le pregunté a Gonzalo cuando estaba haciendo mi
precisamente mi trabajo, porque tenía dificultades con las traducciones de los términos griegos, y obviamente ahí estaba Santo Tomás, y él me indicó un poco dónde buscar en Santo Tomás, precisamente esas formas de comprender Santo Tomás las pasiones. Entonces aprovecho también para darle las gracias al profesor Soto por eso. Vamos. No, no recuerdo en este momento, pero no está Frónesis todavía, y es como, voy a buscarlo, Gonzalo, no recuerdo muy bien en este momento, porque la moderación ahí está tomada en términos de la virtud y de la clasificación que hace Aristóteles de las virtudes, y no específicamente no es Frónesis, porque como vamos a ver ahorita a raíz de la pregunta que se planteó, que planteaste la vez pasada, la Frónesis la vamos a ver como en términos de razonamiento, o sea que será la virtud que guía al hombre en su acción moral. Sí, la dianoética práctica, podríamos llamarla así, ¿cierto? Entonces esa va a ser como la característica. Y aquí cuando está, Sofrosini, ya me acordé, Sofrosini es la moderación, más que la Frónesis. Bueno, aquí está precisamente el texto de la ética nicomaquea que enuncia lo que entiende Aristóteles por Frónesis, que se traduce generalmente por prudencia. Dice Aristóteles allí: la prudencia es el modo de ser racional, verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo para el hombre, porque el fin de la producción es distinto de ella, pero el de la acción bien hecha es ella misma el fin. Por eso creemos que Pericles y otros como él son prudentes, porque pueden ver lo que es bueno para ellos y para los hombres. Y pensamos que esa es una cualidad propia de los administradores y de los políticos, y es causa de esto por el que añadimos el término moderación a la prudencia. Ahí se observa muy claramente que Aristóteles está haciendo la diferencia entre esos dos términos, Sofrosine y Frónesis, como indicando algo que salvaguarda la prudencia. Y lo que preserva es la clase de juicio citada, porque el placer y el dolor no destruyen toda clase de juicio. Por ejemplo, si los ángulos del triángulo valen o no dos rectos, sino solo los que se refieren a la actuación. En efecto, los principios de la acción son el propósito de esta acción, pero para el hombre corrompido por el placer y el dolor, el principio no es manifiesto, y ya no ve la necesidad de elegirlo y hacerlo todo con vistas a tal fin. El vicio destruye el principio. La prudencia entonces es por necesidad un modo de ser racional, verdadero y práctico respecto de lo que es bueno para el hombre. Entonces yo creo que este texto es muy explícito respecto a lo que Aristóteles está entendiendo por Frónesis, y por eso en alguna ocasión les decía que en la Ética Nicomaquea, en el libro sexto, establece muy claramente la virtud que corresponde a cada una de las partes del alma, en relación con la parte que dice Aristóteles, que es la que considera las cosas que no admiten ser de otra manera, que es el caso, por ejemplo, del triángulo, que pone aquí Aristóteles como ejemplo, el triángulo vale o no dos rectos, que es el famoso teorema de Pitágoras. Ahí está explícitamente Aristóteles en Ética Nicomaquea diciendo que la virtud de esa parte que considera esos conocimientos teóricos es la sofía, la sabiduría, y la virtud que corresponde a la otra parte que considera las cosas que pueden ser de otra manera, es el caso de las acciones humanas, el caso de la política, por eso aquí habla de Pericles, es la frónesis, la prudencia. Entonces habría dos tipos de entendimiento en Aristóteles: un entendimiento teórico que está orientado a alcanzar la verdad,
y un entendimiento práctico que está orientado a alcanzar el bien. Y específicamente por eso podemos hacer la diferencia entre un razonamiento que está orientado a la verdad, que es el razonamiento científico del cual hemos hablado ya bastante, y un razonamiento que está orientado al bien, que está orientado a discernir el bien, y esa específicamente es el razonamiento prudente. Entonces ya aquí encontramos otra formulación distinta a los razonamientos prácticos que veíamos en Movimiento de los Animales y en Acerca del Alma, porque esos razonamientos solamente daban cuenta de que ese razonamiento que da como conclusión una acción, aparecen la premisa universal, aparece el tipo de hombre, cómo ese tipo de hombre soy yo y por qué ese tipo de hombre hace determinada acción. Y en este caso lo que nos está diciendo explícitamente Aristóteles es un razonamiento que considera lo que es bueno para el hombre. Entonces Pericles es un hombre prudente porque es capaz de saber qué es lo bueno para él y para la vida, para la polis. O sea que eso habría una prudencia que tiene que ver con la actuación individual, digamos así, del hombre en correspondencia con lo que se considera bueno para el hombre, pero también habría una prudencia política, que sería la que permitiría al hombre como Pericles, además de saber lo que es bueno para él, lo que es bueno para la polis. De Joaquín Vallejo. Que coincide exactamente con 125 años de la creación de la Facultad de Minas, donde él es uno de sus egresados. Qué bien, muchas gracias. Pero vamos a ver que este es un pedacito, o sea, lo que les voy a presentar, voy a tratar de conectar esas descripciones de esos razonamientos de movimiento de los animales y de acerca del alma con este razonamiento de la prudencia que está específicamente orientado al bien, como lo dice acá, y que Aristóteles específicamente ahí pone la moderación y la prudencia como dos componentes fundamentales que deben estar presentes, y entendemos que moderación tiene que ver con la capacidad que tenemos de moderar el deseo, ¿cierto? Tiene que ver más con… Aristóteles hace una diferencia, y eso también es importante en Ética Nicomaquea, entre virtudes intelectuales y virtudes morales. Entonces, virtudes intelectuales son sofía y frónesis, ¿cierto? Porque tienen que ver con alcanzar la verdad y alcanzar el bien. Y virtudes morales, entonces sí entraría ahí la moderación, la sofrosine, entraría la valentía, entraría todas las otras virtudes de la justicia, ahí entrarían todas las otras virtudes de las cuales habla y describe y hace un estudio Aristóteles en la Ética Nicomaquea. Entonces, y la virtud moral tendría que ver con la moderación de ese deseo, o sea, como vimos en la definición de la virtud, cómo el hombre virtuoso es aquel que es capaz de tener deseo recto y conocimiento de lo que es bueno. Pero vamos a ver eso de lo que está hablando Hilario, de las circunstancias, que eso, como hemos venido viendo, para Aristóteles son tan importantes porque el hombre prudente, el hombre prudente sería el que es capaz no solamente de tener conocimiento del bien, sino saber exactamente, de acuerdo con las circunstancias, cómo actuar bien. Entonces ahí tendría que tener un conocimiento también de las circunstancias. Vamos a ver en otro libro de la Ética Nicomaquea lo que es la deliberación.
ya que tiene que ver con las circunstancias. Entonces dice Aristóteles, pues no deliberamos sobre los fines. Entonces ahí ya vemos que sobre esto se ha discutido mucho, pero uno podría darse cuenta que cuando está hablando de deliberación ya no está hablando en términos de los fines como si lo estaba planteando con el razonamiento que tiene que ver con la frónesis, con el razonamiento de la frónesis, sino que aquí está pensando en relación con los medios, no con los fines sino con los medios. Entonces dice Aristóteles, pues no deliberamos sobre los fines sino sobre los medios que conducen a los fines, pues ni el médico delibera sobre si curará, que sería el fin del razonamiento de la frónesis, ¿cierto? El fin del hombre prudente médico es curar, ni el orador sobre si persuadirá, ni el político sobre si legislará bien, ni ninguno de los demás sobre el fin, sino que puesto el fin, considera cómo y por qué medios puede alcanzarlo. Y si tropieza con algo imposible, abandona la investigación, por ejemplo, si necesita dinero y no puede procurárselo, pero si parece posible, intenta llevarlo a cabo. Entendamos por posible lo que puede ser realizado por nosotros. Esto también es muy interesante porque si ustedes se dan cuenta, aquí está involucrando en la deliberación no solamente el tema del fin, o sea, no deliberamos, no es la deliberación no se hace sobre el fin, sino puesto el fin, el hombre prudente pone el fin y el hombre debe deliberar cómo alcanzar ese fin. O sea, uno podría decir en términos contemporáneos casi que es el que traza una estrategia. O sea, que a veces despreciamos ese término, pero uno sabe que en la vida práctica, y él habla ahí de los administradores y los políticos, no basta que uno sepa qué es lo bueno, sino uno sabe que cuando quiere alcanzar algo tiene que deliberar sobre cómo llegar a alcanzar ese bien que uno busca. Y dice explícitamente Aristóteles algo que también es muy interesante, que tiene que ver con lo posible. O sea, cuando uno delibera para alcanzar un fin, uno mira realmente que eso que uno quiere buscar sea posible y cuáles medios tiene para alcanzar eso. Entonces Aristóteles valora mucho eso. Esto es interesante porque después, yo me refiero a Riquet porque uno más o menos lo que ha estudiado, en lo involuntario y lo involuntario también tiene Riquet un texto donde describe lo que sería el proyecto. Y específicamente Riquet dice que hay una diferencia entre el sueño y el proyecto, y lo que está diciendo aquí Aristóteles. Uno puede tener muchos sueños, pero son sueños imposibles, son sueños que no podemos alcanzar, porque no está en nuestro poder realizarlos, ¿sí? De pronto uno quiere volar, salir volando, pero hasta donde sabemos nosotros no podemos hacerlo si no es en un avión, ¿cierto? Pero por nuestros propios medios, pues sabemos que la mitología griega precisamente ese sueño lo convierte en Ícaro, que trata de alcanzar él y en su intento muere porque llega hasta el sol y se le queman las alas, pero esos son sueños, no son cosas que estén en nuestro poder realizarlas. Entonces Aristóteles llama la atención sobre eso, o sea, deliberamos sobre lo que está a nuestro alcance hacer, y lo que no está a nuestro alcance hacer lo tenemos que abandonar porque es imposible. Entonces marca muy claramente, Riquet marca muy claramente esa diferencia entre proyecto y sueño, incluyendo esta idea de lo posible ahí. El proyecto, nosotros trazamos un proyecto porque es posible realizar ese proyecto, y ese proyecto que es posible, entonces trazamos una serie de estrategias, trazamos una serie buscamos cómo. Por ejemplo, ahí el dinero que aparece ahí en Aristóteles, buscamos los recursos que necesitamos para poder realizar eso. Entonces, a mí me parece muy interesante esta diferencia que aparece en Ética de Nicomaquea entre frónesis y deliberación. O sea, una cosa es la frónesis que pone el fin y otra cosa es la deliberación que está orientada específicamente a buscar los medios para realizar lo que tiene el componente de la posibilidad.
Entonces, así me permite con esos dos, frónesis y deliberación, volver a ese razonamiento que estábamos viendo en el movimiento de los animales. Dice, vuelvo al razonamiento descrito por Aristóteles en el movimiento de los animales. Recordemos, decía, la premisa mayor nos decía, pone el fin, entonces ahí lo podemos encontrar la correspondencia con frónesis, pone el fin. La premisa menor, lo posible, ¿sí? La deliberación. Lo anterior nos permite asegurar que cada una de las anteriores premisas corresponden a uno de los razonamientos descritos en la ética nicomaquea. La primera, al que considera los fines; la segunda, al que delibera sobre los medios. Una vez dado el fin y establecido los medios, la acción se realiza. Entonces recordemos esa descripción de, entonces, puesto el fin, segundo, yo soy ese hombre, luego si yo soy ese hombre, entonces puedo realizar esta acción. Entonces, ya en el caso del razonamiento moral, entonces veríamos específicamente a qué corresponderían esas premisa mayor y esa premisa menor y esa conclusión en los términos amplios en que Aristóteles describía ese razonamiento en el movimiento de los animales, que abarcaba tanto a los animales como al hombre. Y aquí, entonces, ya para establecer con mayor claridad lo que tiene que ver con la acción moral, dice Aristóteles, vamos a mirar específicamente los componentes que tendrían que ver con esa acción moral. Entonces dice, la virtud se produce si el razonamiento es verdadero y el deseo recto, algo que ya habíamos establecido. Si estas dos condiciones no se dan, aparecen diversas posibilidades de comportamiento. Entonces, yo les había planteado que a mi manera de ver, esa idea de virtud no es porque realmente pues, se den el hombre virtuoso. Y recordemos la lámpara, se me olvidó el filósofo, la lámpara del hombre, el filósofo que buscaba un hombre por todas partes, sino ¿cómo? Diógenes, que buscaba con la lámpara del hombre, pues un hombre no hay, un hombre virtuoso no hay, pues ya pensándolo en términos aristotélicos, uno no puede encontrar en la encarnación del hombre virtuoso. Entonces, uno puede decir que esa idea de virtud es una idea, la idea de la virtud en Aristóteles, y con esa idea puedo ir a examinar los distintos comportamientos, me sirve como referente para ir examinando los distintos comportamientos que tienen los hombres, y eso así le es posible a Aristóteles en el libro séptimo, empezar a hacer una serie de precisiones con respecto a los comportamientos humanos. Y entonces él dice, en el libro séptimo afirma, lo contrario a la virtud es el vicio. Este se presenta cuando se yerra en el razonamiento y el deseo no es recto. O sea, primera opción, ¿cierto? ¿Por qué podemos llamar a alguien un hombre vicioso? Porque ni su razonamiento es correcto, ni su deseo es recto. Entonces, ahí se conjugarían las dos cosas, o sea, ya es el extremo de la posibilidad. Se presenta, bueno, y el deseo no es recto. Además del vicio se da la brutalidad, la cual solo se presenta entre los bárbaros o como consecuencia de enfermedades o mutilaciones o cuando la maldad sobrepasa los límites humanos. Nosotros tenemos experiencia de eso, ¿cierto? O sea, Aristóteles dice, hay el hombre vicioso, pero más allá del hombre vicioso está lo que se sale como de todo lo humano, que sería la brutalidad, o sea, actos que nosotros precisamente los calificamos de esa manera, actos inhumanos, o sea que no los podríamos clasificar ni siquiera dentro de los actos humanos, y Aristóteles los considera aquí. Lo contrario de eso, entonces ahí vemos cómo Aristóteles va de un extremo al otro. Lo contrario es un comportamiento heroico y divino, el cual también es excepcional. O sea, nosotros sabemos que en los griegos el héroe es, uno diría también en términos aristotélicos, inhumano, ¿cierto? Porque es divino, no porque no es un bruto, sino es un divino. Entonces vemos los dos extremos considerados ahí en Aristóteles, pero eso también se sale como de la normalidad humana, tanto
La brutalidad, como los actos heroicos, se saldrían como del esquema de lo que es normal, de lo que es los comportamientos humanos. Hay también una serie de hábitos en los que propiamente no se da ni la virtud ni el vicio. Estos son, yo opté por poner los términos en griego porque hay unas dificultades con las traducciones en las distintas lenguas. Voy a leerlos: acrasia, ecrateia, acolasia y sofrosine. O sea, ahí aparece el término moderación. Cada uno de esos comportamientos Aristóteles los va a describir en términos de la relación que se da entre el razonamiento correcto y el deseo recto. O sea, habría distintas combinaciones, o el razonamiento es recto y el deseo no, ¿cierto? El razonamiento es correcto y el deseo no, entonces se presentaría un tipo de comportamiento que tiene que ver con: si yo sigo el deseo y no oigo el razonamiento, entonces soy un hombre que no tengo continencia, que no soy capaz de contener, que a pesar de que mi deseo me empuja y el razonamiento me dice que eso es así, no soy capaz de contener mi deseo. O tengo mi deseo es recto, pero razono mal, habría también esa posibilidad. Entonces ahí habría como distintas posibilidades de comportamientos que va caracterizando Aristóteles. Entonces dice Aristóteles: puede darse una ignorancia total, lo que según Aristóteles solo se da en los que duermen, los locos o los embriagados, y en el caso también de aquellos que están dominados por las pasiones. Entonces ya, después de haber hecho esas distintas precisiones respecto a los comportamientos humanos, lo que me interesa obviamente en el caso de esas descripciones es cuando aparece precisamente el elemento de las pasiones. Entonces, si aquí miramos, casi que Aristóteles está hablando, eso es lo que me va a permitir tratar de entender qué pasa en la retórica, me está dando como una pista de esa frase que aparece en la retórica de que las pasiones nublan los juicios. Entonces aquí dice, compara los hombres que están apasionados, cegados por sus pasiones, con los que están embriagados o los que están locos, incluso con los que duermen. Entonces dice, aquellos que están dominados por las pasiones, pues los accesos de ira, los apetitos de placeres amorosos y otras pasiones semejantes perturban evidentemente al cuerpo y en algunos casos producen la locura, de lo que nos hablaba Gonzalo respecto a la locura. Aquí lo que nos está diciendo, o sea, ya sabemos, porque lo hemos visto, cómo Aristóteles, cuando habla de las pasiones, de las afecciones, él dice que tienen que ver con el cuerpo y con el alma, y mostrábamos cómo en Aristóteles determinadas pasiones alteran el cuerpo. Veíamos el caso de la ira, por ejemplo, que las personas que están iracundas se enrojecen, o en el caso del miedo, que sentimos frío cuando sentimos esa pasión. Entonces ahí está mostrando efectivamente cómo es que las pasiones perturban el cuerpo y cómo en un momento dado pueden, y nosotros lo sabemos, por eso cuando Gonzalo hablaba de la locura, en determinados momentos es tal el estado en el cual nosotros estamos que a veces decimos, es que en ese momento no fui capaz de pensar, hubo un común oscurecimiento del juicio, hice cosas que de pronto no hubiera querido realizar. Dice, es evidente por tanto que debemos decir que los acrateis, o sea, tienen estos modos de ser. O sea, ahí Aristóteles determina los hombres que no son capaces de contener esas pasiones, son los traducen como intemperantes, pero yo he encontrado ahí una dificultad con esa traducción. El hecho de que tales hombres se expresen en términos de conocimiento nada indica, ya que incluso los que se encuentran bajo la influencia de las pasiones recitan demostraciones y versos de Empédocles, y los principiantes de una ciencia ensartan frases pero no saben lo que dicen, pues hay que asimilarlo y esto requiere tiempo, de modo que hemos de suponer que los acrateyas hablan en ese caso como los actores de teatro. O sea, esa comparación que hace ahí Aristóteles, a pesar de que de pronto nosotros digamos,
enunciemos una cantidad de cosas que no la hemos comprendido, no seguimos eso porque simplemente lo decimos, pero lo que nos guía son las pasiones. Bueno, esto que hemos ido mirando acá me permite empezar a establecer como un paralelo con lo que me interesaba, que es el razonamiento retórico. Bueno, estaba buscando un poco después como la dificultad, bueno, después lo miramos. Bueno, en el paralelo entonces que quiero hacer, o sea, este recorrido que hicimos tan largo, yo no soy, pues no me he dedicado la mayor parte, de hecho no dicto cursos sobre ética aristotélica en el instituto, pero este recorrido, porque quise mirar un poco, volvamos a recordar, el interés que yo tenía era de tratar de encontrar en las obras de Aristóteles por qué Aristóteles, a pesar de que en el libro segundo de la retórica hace como una crítica a los retóricos antiguos, porque utilizaban las pasiones para persuadir, y si vemos el juicio que hace Aristóteles sobre las pasiones y dice que nublan el juicio, uno podría decir que Aristóteles consideraba que como los retóricos utilizaban fundamentalmente las pasiones, lo que hacían era suscitar esas pasiones para que nublar el juicio del oyente y así poder manipular la decisión del oyente. Esa sería la crítica que aparece en el libro segundo, al comienzo en el libro primero, al comienzo de la retórica, aparece ese juicio de Aristóteles. Y el desconcierto de muchos estudiosos de Aristóteles es que después, en ese mismo libro primero, Aristóteles incluye las pasiones como pruebas en los discursos retóricos. Recordemos que una de las características, de las diferencias que precisábamos que tienen los razonamientos retóricos es que además de toda la teoría del razonamiento que Aristóteles ha elaborado, y a partir de la cual se puede hacer la diferencia entre razonamientos científicos, razonamientos dialécticos y razonamientos retóricos, y veíamos cómo caracterizaba Aristóteles los razonamientos retóricos en los analíticos, que decían que los razonamientos retóricos son entimemas que parten de verosimilitudes y signos. A pesar de que Aristóteles tiene toda esa teoría, sin embargo dice, no basta saber de teoría del razonamiento, no basta saber razonamiento cuando se trata de evaluar acciones concretas y determinadas. Cuando evaluamos acciones concretas y determinadas, dice Aristóteles, aparecen las pasiones. Solamente en ese caso aparecen las pasiones. Si eso es así, obviamente uno tendría el camino que seguí, era tratar de buscar efectivamente en el razonamiento práctico, que es donde explícitamente Aristóteles dice el razonamiento práctico, la conclusión es una acción. Por lo tanto, tendría que haber podríamos hacer un paralelo entre ese razonamiento práctico, donde explícitamente lo que se considera la acción humana, y este otro razonamiento retórico que está orientado a la evaluación de las acciones humanas, que sería ahí. Yo creo que es importante mantener como esa diferencia. Entonces el ir a la ética y el ir al razonamiento práctico, el ir acerca del alma, el ir al movimiento de los animales y el ir a la ética nicomaquea y a la ética eudemia se justificaba, era tratando de encontrar si las pasiones como tal aparecían en esas reflexiones que hace Aristóteles sobre la acción. Y lo que traté de ir mostrando es cómo efectivamente no hay una teoría sobre las pasiones, pero sí vemos que Aristóteles considera las pasiones cuando está hablando de la acción tanto de los animales como de la acción moral. Y en ninguna otra parte, en ninguna de las otras obras, eso pues ya cuando trabaja específicamente otros temas, no aparecen las pasiones. Entonces podemos decir con certeza que las pasiones aparecen en Aristóteles cuando se trata de considerar la acción humana, sea desde el punto de vista
de la práctica, de la praxis, sea desde el punto de vista moral, y aquí vemos en el caso del razonamiento retórico, del discurso retórico, cómo las pasiones a su vez aparecen como, en el caso del razonamiento retórico, como pruebas, y eso es lo que voy a tratar de sustentar, que a pesar de hacer la condena de las pasiones en la primera parte del libro primero, de condenar a los retóricos porque usan las pasiones precisamente para anular el juicio y poder manipular a su auditorio, él las incorpora, pero de diferente manera, las incorpora dentro de como teoría, desde las elaboraciones que hace del razonamiento como pruebas, y voy a tratar de mostrar que eso es diferente, porque muchos en los textos de retórica se recuerda un poco, y eso se hacía también en Grecia y después en la retórica latina, por ejemplo cuando se trataba de conmover el auditorio, por ejemplo se saca el manto ensangrentado de la persona que fue asesinada para producir conmoción en el auditorio. Entonces uno podría decir que hay una, y eso es lo que está tratando de marcar Aristóteles, hay una diferencia entre conmover, que tiene que ver con el teatro. Si recuerdan cuando vimos el discurso de Helena de Gorgias, decíamos que ahí Aristóteles dice que muchas veces al referirse a Gorgias dice que él no diferencia la poética de la retórica, ¿cierto? Su retórica es poética, recurre a las pasiones, uno podría decir cómo, de la manera en que en el teatro griego se recurría a las pasiones para conmover al público. En el caso de la retórica, lo que va a introducir Aristóteles es una modificación muy interesante, porque no es sacar el manto ensangrentado para conmover al auditorio, sino es presentarle pruebas que él va a construir a partir de un estudio sobre las pasiones, y eso es lo que vamos a empezar a mirar en la segunda parte de esta sesión de hoy. Entonces, veamos entonces los componentes de este paralelo tal como los presenta Aristóteles. Ambos, el razonamiento práctico y el retórico, tal como lo observamos, se refieren a acciones o implican acciones. Las pasiones se encuentran presentes en el movimiento local y por lo tanto en la acción humana. Me refiero al movimiento local para caracterizar ese movimiento que implica, porque solamente dice Aristóteles, hay distintos tipos de movimiento, va a recordar un poquito de esto que tal vez no he hecho una precisión, hay distintas clases de movimiento, vimos uno de ellos que era la alteración, o sea son movimientos que alteran algo, son movimientos que tienen que ver con la cantidad, o movimiento, y uno de esos movimientos, de las diferencias que plantea Aristóteles, uno de esos movimientos es el movimiento local o según el lugar, o sea, no todos los animales a pesar de tener sensación se mueven localmente, solamente los animales que tienen oído y vista se mueven localmente, o sea, van en busca de el alimento. Ese es cuando ya Aristóteles está hablando del movimiento local, es cuando empieza a introducir el elemento de la imaginación, porque la imaginación precisamente aparece porque tiene que tener la imagen para ir tras esa imagen, ¿cierto? Buscar eso que está imaginando, y específicamente entonces vimos con relación al hombre hay movimiento local, pero ese movimiento local se caracteriza por ser un movimiento que lo calificamos como moral o no, respecto a lo bueno y lo malo. Después tenemos, las pasiones pueden impedir que se escuche la razón y oscurecer los juicios que tienen relación con acciones concretas y determinadas. Entonces, explícitamente vimos cómo aparecen las pasiones en las acciones humanas, y explícitamente tenemos la afirmación de Aristóteles, o sea, es una simple afirmación, no está explicada en retórica, donde dice, es que es un hecho, o sea, a pesar de que es condenable el uso de las pasiones para manipular el auditorio, es un hecho que las pasiones aparecen cuando estamos haciendo evaluaciones sobre acciones concretas y determinadas, y como eso es un hecho, no podemos negar el hecho, tenemos que encontrar la forma de no manipular al auditorio, sino más bien reconocer que las pasiones están presentes y cómo esas pasiones pueden más bien colaborar en la formación del juicio del oyente, que esa va a ser la propuesta fundamental de la retórica de Aristóteles.
otra idea, para que se dé la virtud, el razonamiento verdadero debe coincidir con el deseo recto. Vimos ese modelo que plantea Aristóteles sobre la virtud, con el fin de que se forme un juicio apropiado sobre una acción concreta y determinada. Deben darse los razonamientos más verosímiles y la disposición del oyente que le corresponda. Entonces, aquí ya está como presentado hacia dónde vamos a apuntar. En la ética vimos que el modelo es la virtud. La virtud es la correspondencia entre deseo y razón. Si yo quiero formar el juicio de un oyente mediante el discurso, lo que debe lograr, si hay una conexión muy importante en la retórica aristotélica, porque la retórica aristotélica, sí, el propósito de Aristóteles frente a los sofistas, a la condena a los sofistas que hacen continuamente Platón y Aristóteles, es que la retórica sí esté al servicio, que eso era algo que discutíamos también, sí esté al servicio de la política. Recordábamos que para Aristóteles, específicamente en la política, él dice que la retórica está supeditada, discutimos bastante sobre esto, que la retórica está supeditada a la política, pero la política tal como la entiende Aristóteles, que eso es lo que tenemos que tener claro. La política en Aristóteles es la búsqueda de la vida buena. Entonces, si el político está orientado a la búsqueda de la vida buena, y sabemos que la polis fundamentalmente en Aristóteles se forma porque logramos tener nociones comunes sobre lo justo y lo bueno, ahí vemos orientado, la polis como tal debe estar orientada a lo justo y lo bueno. Yo añado siempre, porque creo que eso hace falta en esa frase de Aristóteles, a lo que es digno de ser alcanzado, ¿cierto? Entonces, si eso es el fin de la política, entonces la retórica debe estar orientada a lograr ese fin de la política, si explícitamente Aristóteles dice que la retórica debe estar supeditada a la política. En ese sentido, discutíamos un poco sobre esa afirmación de Aristóteles. Por lo tanto, el razonamiento retórico, si quiere formar el juicio del oyente para que haga una evaluación sobre acciones concretas y determinadas y logre formar su juicio en términos de lo bueno, lo conveniente, lo bueno o conveniente, lo justo y lo digno de ser alcanzado, debe lograr no solamente mediante el razonamiento, no solamente poner el fin, que sería el caso de la frónesis, ¿cierto? Poner el fin, el hombre prudente político, poner el fin, lo que es bueno para esta comunidad, o lo que es justo en esta comunidad, o lo que es digno de alcanzar esta comunidad, sino que además, como las pasiones aparecen en las evaluaciones, debo lograr mediante el juicio retórico no solo hablarle a su razón, sino disponer sus pasiones, para lograr que haya un acuerdo, una correspondencia en disponerlo para que sus pasiones colaboren en la decisión que es el fin a que tiende la retórica, la decisión que el oyente va a plantear. Entonces, aquí por eso, en correspondencia con esa idea del razonamiento práctico, lo que coloco al final es: los razonamientos tienen que ser verosímiles, porque ya habíamos visto que en el caso de los razonamientos retóricos no podemos hablar en términos de verdad como hablamos en el caso de la ciencia, ¿cierto? Los triángulos, el triángulo es una figura formada por tres triángulos y tres lados, sino siempre tenemos que hablar en términos de lo verosímil, de lo que es generalmente admitido. Entonces, deben darse razonamientos verosímiles de acuerdo con lo que esa comunidad admite en cuanto a sus criterios de justicia, conveniencia y dignidad, y además tiene que disponer a ese oyente para que su disposición a hacer ese juicio corresponda con lo que se está estableciendo a nivel del razonamiento. En la ética, yo para precisar un poco más esto, dice en Ética Eudemia, aparece: sea pues el carácter una cualidad de la parte irracional del alma, capaz, según la razón imperativa, de obedecer la razón. Entonces, nos faltaba como si ustedes recuerdan, la primera formulación de Aristóteles, movimientos de los animales, era cómo
el pensamiento mueve, ¿cierto? Eso aparece ahí como una incógnita. Entonces, aquí nos está dando una pista de cómo se da esa conexión entre dos cosas que parecen como que no existiera una conexión aparente. Entonces dice, sea pues el carácter una cualidad de la parte irracional del alma. Ya presentamos qué entiende Aristóteles ahí por el carácter. Es una cualidad de la parte irracional porque tiene que ver con el deseo, ¿cierto? Capaz, según la razón imperativa, o sea, según lo que ordena la razón, según lo que dice la razón, según lo que pone la razón, hay que decir por consiguiente en función de qué aspecto del alma ciertos caracteres son de tal índole, y esto se hará en función de nuestras facultades emotivas, según las cuales se dice que los hombres son susceptibles de impresionarse, y también en función de los estados habituales en relación con los cuales se dice que son inclinados a las pasiones, según que las experimenten de cierta manera o estén libres de ella. Entonces ya nos pone ahí, en el caso del carácter, el carácter tiene que ver con la parte irracional, pero esa parte irracional, eso es lo que vamos a precisar, es capaz de escuchar la razón. O sea, ahí está, eso es otra cosa que se plantea como un límite, digamos, de la retórica, porque yo puedo elaborar mi discurso, pero es que en mi auditorio hay personas con distinto carácter, o sea que uno no puede pretender, y eso es algo que también tiene que ver con las ciencias sociales, uno no puede pretender que la sociedad se mueva según leyes establecidas y que todos nos comportemos de la diferente manera. O sea, aquí está precisando Aristóteles que es que la dificultad de la retórica, yo puedo tratar de hacerme una imagen del auditorio, pero de todas maneras no todo el mundo, uno mira los rostros y hay gente que no le está creyendo mucho a uno lo que está diciendo. Entonces hay caracteres distintos, formas de ser distintas que hacen que lo que yo estoy diciendo se reciba de todas maneras de distinta manera. Entonces yo no puedo asegurar que mi discurso va a llegar de la misma manera a todos y que todos vamos a salir convencidos de lo que estoy diciendo. O sea, por eso se dan las discusiones y se dan los grandes debates, porque todos tenemos distintos caracteres y además tenemos distintas concepciones sobre lo que es justo o conveniente o digno. Y eso es lo interesante de ver que hay un reconocimiento en Aristóteles como de esos límites que tiene en el caso de las acciones humanas los razonamientos. Bueno, vamos a hacer un receso acá, porque en la segunda parte ya vamos a entrar en concreto sobre la retórica, y lo que quiero que tengan presente, por eso lo presento en este momento, es que va a haber un cambio en la programación que tenían ustedes en el plegable por dificultades que tiene el profesor Vargas de venir en las fechas que hemos establecido. Entonces, yo voy a adelantar las dos sesiones que tenía después de la presentación del profesor Vargas, en las cuales ya me voy a dedicar específicamente a Riquer. O sea, vamos a pasar de Aristóteles a Riquer para ver otra elaboración de lo que tiene que ver con la retórica. Y después sí tendremos al profesor Vargas, y posterior a esas tres sesiones del profesor Vargas yo vuelvo ya para presentar ya lo que sería el otro tema que estoy desarrollando apenas, pero que puedo ir presentando algunas cosas que he ido avanzando, que creo que alguna vez en una aula abierta yo empecé ya como a plantear el proyecto sobre la constitución de la experiencia humana del lugar, que fundamentalmente surge precisamente de este trabajo que estoy presentando hoy de Aristóteles. Entonces, para que tengan en cuenta un poco esos cambios en la programación. Entonces volvemos, como faltan 20 para las 10, podemos volver, yo creo que a las 10:10 podemos estar acá, o 10:05, para que podamos continuar con el trabajo.